Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un domingo más estar aquí en este ministerio hispano de Coral Reef Baptist Church. Y vamos a tener el tiempo de la escuela dominical. Les saludamos a todos y también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Voy a leer allí un versículo o dos versículos que están en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsame como instrumento ahora y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de este estudio. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Estamos en la parte número 19 y nos quedamos en el capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Babilonia representa a todo el mundo opuesto a Dios, y en el capítulo 17 se habla de la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 de la Babilonia comercial. Todas aquellas religiones o todas aquellas personas o instituciones que hablan de Dios y no tienen en cuenta su palabra están en contra de los cristianos, de los creyentes verdaderos, del mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que decimos que Babilonia representa a todo ese mundo opuesto a Dios. Hay muchos que tienen muchas creencias, pero son creencias paganas, idolátricas, y no se sujetan y no quieren sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Hay una forma de alcanzar el cielo, y es a través de lo que Dios dice en su palabra. Hay que creer lo que Dios dice, hay que confiar en sus promesas, y hay que creer que solamente se puede llegar al cielo a través de la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice que Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la única forma de poder entrar a la vida eterna. Bueno, nos quedamos en las aguas. Dice que la ramera estaba sobre la bestia, porque va a haber una alianza entre la iglesia apóstata y el anticristo en los primeros 3 años y medio, y las aguas en que se sienta o en que está allí la gran ramera, vamos a ver qué es lo que significa. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como vemos, este versículo nos revela que las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son las naciones del mundo. O sea, la Babilonia religiosa ha influenciado sobre todas las naciones del mundo. Y por eso dice aquí el versículo 3 que yo leí del capítulo 18, que habla de la Babilonia comercial: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, la Babilonia religiosa representa a aquellos que creen lo que no dice la palabra de Dios, o sea, lo que creen conforme a su conveniencia. Y en todas las naciones hay diferentes creencias, diferentes prácticas que no vienen acorde con la palabra de Dios. La mayoría, la gran mayoría, yo diría la totalidad de esas influencias religiosas, de esas influencias paganas, vinieron de Babilonia. Por eso se llama aquí en el Apocalipsis la Babilonia, la gran ramera, y la Babilonia comercial también, porque las naciones que no tienen en cuenta la palabra de Dios viven conforme a lo que ellos quieren. La gente quiere acomodar su pecado, acomodar su vida, y que Dios lo acepte. O sea, Dios establece una forma de vivir acorde con su palabra. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hacen las naciones? Bueno, las naciones quieren tomar de Dios lo que les conviene. O sea, quieren vivir en su pecado, quieren vivir con sus caprichos, quieren vivir bajo sus condiciones, bajo sus propias leyes, sin contar con Dios. Es por eso que las religiones que no tienen en cuenta al Dios verdadero no se ajustan a la voluntad de Dios. Y también las naciones, como no están sujetadas a la voluntad de Dios,
pues las leyes que emiten también van contra Dios. Por ejemplo, la ley contra el aborto, la ley, o sea, la ley a favor del aborto, las leyes que aprueban el matrimonio homosexual. Estaba leyendo, y creo que lo dije ya, pero ayer lo volví a leer, en Ciudad de México, o sea, en la capital, el Distrito Federal de México. Escuchen lo que aprobó el gobierno. El gobierno acordó lo siguiente, es increíble, y dice que lo triste es que posiblemente abarque todo México. Ahora, no solamente eso se va a quedar en México, eso va a llegar a otros países. Y entonces la ley que acabaron de firmar dice que, por ejemplo, si usted tiene en su familia una persona homosexual y usted la orienta para que deje ese camino, puede ser condenado a 5 años. O sea, no puede hacerlo. Si su hijo quiere hacer lo que quiere hacer, usted tiene que dejarlo. Entonces, las iglesias tampoco pueden predicar a esa persona y decir que eso es pecado delante de Dios. Como vemos, esas leyes que representan a la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial van en contra de Dios. Por eso es que los capítulos 17 y 18 hablan del juicio de Dios contra Babilonia en los dos sentidos, en el aspecto religioso y en el aspecto comercial. Las naciones del mundo quieren prosperar, quieren ir adelante sin tener en cuenta a Dios. Pero vemos el resultado. Por el mundo no tener en cuenta a Dios, el mundo va en picada, o sea, va a un desastre total. No solamente ahora por la pandemia, va a venir un tiempo aún peor, porque va a venir una crisis económica, ya lo he dicho muchas veces, a nivel global, y va a haber muchas injusticias que se van a cometer, y en medio de eso se van a mover esas creencias esotéricas y esas creencias paganas que la gente va a seguir y no van a buscar la verdad de Dios. Fíjense, por ejemplo, se quiso allí en California que algunas iglesias no se reunieran, pero sin embargo no se dijo nada de esos lugares donde se practica el espiritismo, la hechicería, las cosas que no tienen que ver con Dios, los que practican las nuevas eras. Con eso no se metieron. O los que practican religiones que no tienen nada que ver con el Dios verdadero, con eso no se metieron. Se metieron con iglesias cristianas que sí tienen que ver con el Dios verdadero. Así que el juicio va a venir, y lo que nos tiene que animar es que aunque el mundo está en esta situación, al final Dios va a hacer su juicio sobre ellos. Ella tendría, o sea, la gran ramera en la parte religiosa, la Babilonia religiosa, que es la ramera, ella tendría influencia en todo el mundo, política, económica y sobre todo religiosamente. O sea, cuando el anticristo haga alianza con la gran ramera, que va a ser la unión de todas las religiones en contra de la religión verdadera o de las iglesias verdaderas, va a tener una influencia política, económica y sobre todo religiosa. ¿Por qué? Porque va a orientar acerca de todas aquellas cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Ahora vamos a ver la aplicación que viene ahí en los versículos del 3 al 18. Todavía estamos en el capítulo 17. La ramera representa la Iglesia Mundial Apóstata de los últimos días centrada en Roma. Estoy viendo ahora, yo no sé si usted a veces ve en Facebook, estoy viendo a una cantidad de personas que supuestamente, entre comillas, se llaman cristianas y están aprobando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Porque el asunto es que si la iglesia, que es lo que debe hacer, usted y yo, enseñamos, y lo vamos a seguir haciendo, lo que dice la palabra de Dios, estamos en contra de lo que el mundo enseña. Entonces, pues, el mundo se está acoplando a lo que los gobernantes quieren. Y estoy diciendo también el mundo religioso. ¿Por qué? Porque no quieren buscarse problemas y quieren, pues, agradar a todos. Déjeme decirle, Dios quisiera que la gente escuchara su palabra, pero como no quieren escuchar su palabra, Dios no va a cambiar su palabra por agradar al hombre, porque su palabra no puede ser cambiada. El pecado es pecado, lo malo es malo y lo bueno es bueno. O sea, Dios no va a decir que algo es bueno cuando es malo. Acuérdense de lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 5, versículo 20, que llegaría el tiempo, y en eso estamos, que la gente llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, ahora, ¿quiénes somos los malos en el mundo? Los creyentes verdaderos, la iglesia verdadera. Somos como la escoria del mundo.
Pero sin embargo, aquellos que están practicando cosas paganas, no, a esos son acogidos. Aquellos que están de acuerdo con todas esas leyes antibíblicas y que las apoyan, esos tienen todo el respaldo de todos los gobiernos y de todas las instituciones políticas, y también de la falsa iglesia apóstata que va a tomar su control en el tiempo del anticristo, y que ya está uniendo a muchas religiones, no solamente a la religión que se llama cristiana. Ahora, esto es lo que yo quería haberlos enseñado. Ahí tenemos, no sabemos qué papa es ese, si es el que está ahora o el otro, no importa. Ahí está el papa, pero fíjense que está reunido, el que está allí con la vestidura negra es de una religión oriental, ¿verdad? O sea, se reúne con un budista, se reúne con un hinduista, y entonces dice que están en una armonía por lograr lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere, porque esa gente que no cree en el único Dios verdadero ni creen en la palabra, están tergiversando. Cuando yo me uno con uno que no apoya o que no respalda la palabra de Dios, y yo estoy orando con él, estoy diciendo, oye, lo que tú crees yo lo acepto. Eso es lo que estoy diciendo, con mi hecho, con mi actitud. O sea, yo no puedo formar alianza con alguien que va en contra de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, y que Belial no tiene que ver nada con Cristo. Belial representa a todo lo que tiene que ver con el diablo y con las cosas satánicas. O sea, nosotros podemos desear la unidad de los creyentes, pero los que creen bíblicamente. No puedo unirme con alguien que va en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, tristemente, el escenario mundial ya está preparado. Estas reuniones ecuménicas ya se han realizado muchas veces y se van a seguir haciendo, y se aceptan como buenas, y el mundo las acepta como buenas. O sea, si se reúne el pueblo cristiano, escuche bien, o sea, los que creemos solamente en lo que dice la palabra de Dios, eso el mundo no lo aprueba. Pero cuando las instituciones, entre comillas, cristianas se reúnen con otras creencias y con otras religiones, eso el mundo sí lo aplaude, porque eso es el camino preparado para el tiempo del anticristo, en que va a surgir esa gran ramera que va a ser la iglesia apóstata del final. Ahora, vamos a ver que el nombre de Babilonia, de donde vienen todas estas religiones paganas, nos lleva de nuevo a Génesis capítulo 10, versículos 11, 1 y 9, donde ocurrió la primera rebelión organizada contra Dios en la Torre de Babel. Acuérdense, yo creo que ayer estaba trabajando en esto. Ahora, cuando comencemos el estudio de la Biblia, libro a libro, vamos a llegar los temas más importantes de cada libro, y vamos a hablar de la Torre de Babel. Pero, ¿qué ocurrió en la Torre de Babel? Acuérdense que Dios le había dicho al hombre, creó al hombre para que se multiplicara y poblara la tierra. Y entonces ellos, empezando por Nimrod, que fue el primero que se opuso a Dios y que fundó Babel, y de ahí viene el origen del imperio babilónico, fue el primer indicio del imperio babilónico. Entonces, allí en Babel, pues el hombre se rebeló contra Dios. ¿Qué querían ellos? Hacer una torre que llegara al cielo, o sea, como si pudiera hacerlo. Y querían decir, vamos a hacer esta torre para que si somos esparcidos, la gente sepa que nosotros estuvimos aquí. O sea, era un acto de soberbia contra Dios, y por eso Dios allí los esparció. De allí surgieron los idiomas, y entonces tuvieron que irse cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque estaban en contra de Dios. Hoy, hablando de que cada uno se fue por su lado, hoy cada uno anda por su lado. O sea, creyendo lo que le conviene a su forma de vida, lo que le conviene a su ideología política, lo que le conviene para agradar al mundo en que vive, lo que le conviene para comportarse bien y vivir bien en sentido general con todos, con los amigos, con los enemigos, con los paganos, con los no paganos. Pero sabemos que la manada pequeña, los que creemos en Dios, pues nunca vamos a ser aceptados por la gran mayoría del mundo. Así que eso ocurrió. El nombre Babel significa confusión y representa la religión apóstata. El mayor peligro del engaño es precisamente la confusión. Porque, por ejemplo, si yo a ustedes, ya eso lo he dicho otras veces, si yo les digo a ustedes que esta televisión, el borde es rojo, usted me va a decir, no, pastor, eso es negro. Aunque usted puede decir, no, yo lo veo rojo, bueno, pero es negro. Ahora,
eso de decir una mentira así abiertamente, quizás usted la rechace. Pero cuando yo le digo una mentira adornada de verdad, eso sí presta confusión. Y entonces usted puede ser confundido. Y precisamente Babel quiere decir confusión. El poder del engaño está en la confusión. O sea, en creer que algo malo es bueno. Ese es el problema. Y eso es lo que ha logrado el diablo. Porque el diablo que le ha hecho ver a la mayoría de las personas del mundo que si te opones a Dios y te opones a todo lo que está establecido en su palabra, estás obrando bien. Porque la verdad no la tiene Dios. La verdad, dicen ellos, la tenemos nosotros. Y que sabemos que eso no es así. Así que Babel significa confusión y por eso ahí confundió Dios las lenguas. El sistema babilónico ha sido el causante de la persecución de los verdaderos creyentes desde Caín o desde que Caín mató a Abel. O sea, ese sistema babilónico que comenzó allí con Nimrod, pues ha sido el causante de la persecución de los verdaderos creyentes. Todo aquel que quiere sujetarse a la verdad de Dios, que quiere cumplir con la ley de Dios, ha sido perseguido y ha sido odiado por el mundo. No solamente los profetas, desde el tiempo de Abel, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos periodos de los jueces, todos los profetas y todos los apóstoles y todos los creyentes, todos los cristianos a través de estos 2000 siglos han sido causa de persecución por este sistema babilónico. El sistema babilónico, tanto en el aspecto religioso como comercial, se opone a Dios, no quiere saber de Dios, o sea, no quiere vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver hoy en el mensaje de hoy, que comenzamos con el libro de Proverbios, vamos a ver por qué el mundo se opone a Dios y por qué el mundo va de mal en peor, precisamente por no buscar la sabiduría de Dios. Todos los que han perseguido y matado a los siervos de Dios en toda la historia de la humanidad es parte de este sistema abominable. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis vemos que Dios los juzga, tanto a la Babilonia religiosa como a la Babilonia comercial. Acuérdense que Babilonia, aunque el nombre existió y existió allí en lo que era la antigua Mesopotamia, donde estaba el río Tigres y el Éufrates, que era la parte hoy en que está Irak, todo es un sistema que abomina todo lo que tiene que ver con Dios, o sea, está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y si usted ve las noticias, ve que el mundo está en contra de Dios. El mundo no quiere saber de Dios. El mundo quiere aprobar sus propias leyes. Y lo terrible de esto es que la gente están siendo engañada y dice, no, eso sí está bien, eso está correcto. Porque cuando leí esto que se escribió en México, ¿saben lo que decían los comentarios? No, eso está muy bien. No se puede obligar a nadie a cambiar su forma de vida, cuando sabemos que es un pecado que Dios abomina. Vamos a ver por qué después, cuando estudiemos la Biblia libro a libro, por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Por su rebeldía, por su maldad y por su pecado. Pero así está el mundo de hoy. Así que este sistema abominable un día va a ser juzgado por Dios. En los últimos días se formará una iglesia apóstata mundial. Esta iglesia se involucrará en los asuntos políticos y económicos del mundo. Actualmente Roma, que es un estado, el Vaticano, influye en los demás países. Porque déjeme decirle, o sea, aunque el Vaticano es bien pequeño, es un estado, o sea, es como decir otra nación, pero su influencia en el mundo es una influencia a través de la religión, pero también política. Por ejemplo, si usted busca allí en las noticias, va a ver que el Papa se ha reunido o se reúne con todas las potencias del mundo, o con las grandes potencias, o se reúne con los que él quiere reunirse, que los apoyan a él. Hay veces que no se reúne con aquellos que saben, que ellos consideran que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no tienen allí nada en común, y entonces no se reúne con ellos. Pero tristemente esta iglesia apóstata mundial, que no solamente va a ser la que radica en Roma, sino todas esas religiones opuestas a la verdad de Dios van a formar la iglesia apóstata del final. Con la ayuda de la bestia, o sea, la gran ramera, se convertirá en un gran poder, cabalgará con poder sobre la bestia, es decir, con la ayuda de Satanás, lo que fue revelado a Juan. Eso va a ocurrir en los 3 primeros años y medio. Y esto está escrito allí en Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas está hablando de la perfección de su poder diabólico, y los 10 cuernos, esa alianza que se va a hacer con esos 10 poderes al final. Así que en los primeros 3 años y medio, esta iglesia apóstata va a caminar junta con el imperio del anticristo. Increíble, ¿verdad? Porque acuérdense que la
iglesia apóstata, aunque se ha corrompido, dice seguir creyendo en Dios. Pero cuántas atrocidades se han cometido en el nombre de Dios. Vayamos a la historia. Por ejemplo, vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. La iglesia de ese tiempo, la iglesia centrada en Roma, hizo alianza con Hitler. ¿Cómo es posible? Ahora, la iglesia que se llamaba la que tenía el poder y el conocimiento de Dios, pues mató a miles y miles de cristianos durante la Inquisición. Y se hizo en el nombre de Dios. Así que esta gran ramera que va a hacer esta alianza le va a ser de mucha utilidad al anticristo, porque el anticristo lo que va a hacer es perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Yo me recuerdo, y quizás usted también, que en mi tiempo, por ejemplo, a los evangélicos, a los que creíamos solamente en la palabra de Dios, estoy hablando de hace quizás 60 años atrás, nos decían herejes. O sea, éramos como herejes. O sea, nosotros estábamos considerados como que no estábamos dentro del sistema religioso de su tiempo. Porque ¿qué decía la iglesia que estaba reinando? Que ellos solamente tenían la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad está en la palabra de Dios y que Cristo es la verdad. Si no tengo a Cristo, no tengo la verdad. Existirá una unión entre las naciones, la bestia y la iglesia mundial. O sea, el asunto es, fíjense, las naciones no aceptan a la iglesia verdadera, pero las naciones sí van a aceptar a la iglesia apóstata, porque está de acuerdo con todas sus leyes, con todos sus pecados. Por ejemplo, la iglesia apóstata no va a estar en contra de la homosexualidad, no va a estar en contra del aborto, no va a estar en contra de todo aquello que vaya en contra de la ley de Dios. Entonces las naciones van a hacer una unión con ellos. O sea, decirle, estamos bien, tú apoyas o tú crees lo mismo que yo creo. Y eso tendrá lugar durante los 3 primeros años y medio del reinado del anticristo. Pasado este tiempo, la bestia querrá tener todo el poder y adoración para sí misma. Acuérdense que la bestia tiene el apoyo de Satanás y es muy astuto, y entonces va a usar a la gran ramera en sus 3 primeros años y medio, porque le va a ayudar para tomar el control mundial. Porque acuérdense que la ramera no solamente tiene influencia religiosa, sino que tiene influencia política y tiene también influencia económica, porque tiene un gran poder económico. Pero pasados los 3 primeros años y medio, la bestia va a romper con la gran ramera y entonces va a destruirla. Entonces destruirá a la ramera, por cuanto representa la adoración a Dios, aunque sea de manera apóstata, lo cual se describe en Apocalipsis 16 y 17. Deja ver si viene allí la escritura. Sí, y los 10 cuernos que viste en la bestia, o sea, los 10 cuernos, el poder, los 10 poderes que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán en fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que tanto la bestia, el anticristo, como las naciones se van a poner de acuerdo y van a destruir a la gran ramera. Ahora, vamos a ver qué significa esto. La expresión Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, significa que Dios es soberano y que todas las cosas que suceden están incluidas en su plan eterno para la redención final del hombre. O sea, Dios, en su conocimiento infinito y eterno, ya Él tiene el plan elaborado. Y en el plan elaborado de Dios está su victoria final, el castigo de todos aquellos que se han rebelado contra Él, a los cuales ha dado oportunidad por su misericordia, y va a destruir a la Babilonia comercial, a la Babilonia religiosa, va a destruir todas esas naciones que están opuestas a Él, y entonces va a implantar su reino eterno. Ya eso está en el plan eterno de Dios. Y lo hermoso de esto es, y ya lo he dicho muchas veces, pero hermano, eso nos anima, que ese plan eterno está garantizado. O sea, para Dios es como si estuviera hecho. No hay nada que pueda impedir que Dios establezca su reino eterno. Ahora, yo sé que cuando usted mira el mundo ve un caos total, en todos sentidos. Hay un caos. Hay un caos, inclusive estaba yo meditando anoche y estos días atrás, que el diablo se ha ocupado, y si no usted revise su cuenta de Facebook, se ha ocupado de que inclusive personas que dicen creer en la palabra de Dios se están enfrentando unos a otros. Eso es lo que quiere el diablo. Yo no me tengo que enfrentar a nadie ni por problemas políticos ni por problemas de este mundo. Lo único que yo tengo que hacer es predicar la palabra de Dios. Si usted revisa, los retos que lo haga, revise mi cuenta de Facebook a ver qué es lo que yo pongo.
Mi cuenta de Facebook, doy gracias a Dios por ello. Es únicamente mensaje bíblico, punto. Y claro, cuando menciono el mensaje bíblico, quizás ahí está incluido alguna ideología política, pero no la menciono. Ese no es mi deber, eso no es el propósito mío. El propósito mío es que la gente entienda que el único que va a resolver todos los problemas en el mundo es Dios. Ahora bien, todos aquellos que se opongan contra Dios van a tener que pagar el precio, punto. Pero no, entonces veo esas discusiones de personas que supuestamente conocen la Biblia en discusiones vanas. Si tú quieres creer que Dios puede llegar a un arreglo con el pecado, ese es tu problema. Pero yo no voy a enseñar eso. Y siempre he dicho esto: si tú quieres discutir con Dios, te reúnes con Él, pero no vas a hablar conmigo, punto. Una vez yo dije, y eso fue al comienzo, acuérdense que nosotros llegamos aquí hace más de 2 años y algo, llegamos aquí en marzo del 2018, y me recuerdo que yo dije algo, y que hubo una hermana que no le gustó, pero después me entendió. Yo le dije, si usted va a discutir conmigo, o quiere discutir conmigo, si hay o no un único Dios verdadero, yo ni voy a perder el tiempo con usted, porque yo estoy seguro que hay un único Dios verdadero, y es el que está revelado en la palabra, punto. O sea, yo no discuto con nadie, yo no voy a gastar mi tiempo en eso, punto. Ahora, tú no quieres creer en el único Dios verdadero, ese es tu problema. Ahora, tú no quieres recibir el mensaje de Dios, ese es tu problema. Pero yo voy a predicar lo que aquí dice, punto. Y todo lo que Dios ha dicho es correcto, es la única verdad. Hay un único Dios verdadero. Voy a terminar con esto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, hay un único Dios verdadero. Las demás religiones que tienen otros dioses, todos son falsos. Eso, claro, no le gusta a la gente. Y hay una única forma de entrar al cielo, y es a través de Jesucristo. No se puede entrar al cielo ni por María, ni por Buda, ni por los 300 millones de dioses un día, ni por prácticas esotéricas, ni por prácticas paganas. La única entrada al cielo es a través de Cristo, porque hay una sola puerta. Y eso no lo voy a cambiar. Pero esa gente que no le gusta, el mundo no le gusta. El mundo quiere que uno sea más pragmático. O sea, tú crees en esto, en que todo es posible, creyendo otras cosas, que se puede ir al cielo por otras cosas, y tú quieres que yo te diga eso. Yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir que si tú quieres ir al cielo por otros medios, vas a ir directo al infierno. Yo sé que eso es fuerte, pero eso lo dijo Cristo. Los de la izquierda van al lago de fuego, los de la derecha van a mi reino eterno. Hermanos, que Dios nos bendiga, y que todo esto que está pasando en el mundo y que está preparando el escenario mundial nos haga pensar, todo esto está dentro del plan eterno de Dios. Pero lo hermoso es saber que al final la victoria está ganada. Ahora todo parece indicar que el diablo está ganando ventaja, y en realidad lo está haciendo. Pero es que eso está dentro del plan de Dios, porque Dios quiere que la gente le busque a Él, pero le ha dado la libertad al hombre de escoger. Pero al final el diablo va a ser juzgado, la gran ramera va a ser juzgada, la Babilonia comercial va a ser juzgada, el anticristo va a ser vencido, y Dios va a implantar su reino eterno. Que Dios nos bendiga, y nunca caigamos en esas discusiones vanas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Trate de predicar la palabra de Dios, aunque sea un versículo bíblico, un pequeño comentario, y eso sí va a tocar los corazones. La palabra de Dios es la que transforma, es la que puede regenerar nuestra vida, la que nos puede garantizar la seguridad de la vida eterna, y eso es lo que tenemos que predicar, punto. No caigamos, no nos dejemos guiar por esas discusiones, que entonces se pierde el mensaje de amor y de esperanza y de vida eterna que solo Dios puede dar, y que solo Dios tiene en su palabra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos revela todo lo que va a suceder, y todo lo que está sucediendo ya lo habías anunciado. Y que aunque sabemos que ahora aparentemente el mal está triunfando, al final será juzgado, y la victoria de Dios será segura, y al final Dios implantará su reino eterno. Gracias, Señor, porque te hemos conocido, y gracias porque tenemos la seguridad plena de que un día estaremos en tu reino eterno, donde no entrará nada inmundo, nada que lo pueda contaminar, ni ninguna de estas cosas tan
tan malvadas que están ocurriendo en el mundo en que vivimos. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles y con la esperanza puesta en lo que dice tu palabra y tus promesas y viviendo como luz del mundo y como sal de la tierra. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.